todos, estoy haciendo aquí esta presentación para dar a conocer los fundamentos básicos que se deben tener en cuenta para comenzar el curso de Química Orgánica. En sí, el curso de Química Orgánica tiene un propósito general, que es conocer los principales grupos de contaminantes orgánicos y comprender sus comportamientos a nivel ambiental a partir de sus estructuras y propiedades químicas. El objetivo general del curso es identificar las estructuras de los diferentes grupos de sustancias orgánicas y conocer sus principales propiedades físicas y químicas. Además, comprender la importancia de los compuestos orgánicos en el ambiente y conocer las fuentes y el comportamiento ambiental de estos contaminantes orgánicos. Entonces, los objetivos de esta presentación y de esta temática es conocer la importancia de la química orgánica en nuestra vida y en nuestro entorno, conocer la diferencia entre química inorgánica y química orgánica, entender de dónde y cómo se forman los enlaces sencillos dobles y triples. Bueno, entonces, en sí la química orgánica es el estudio de las sustancias orgánicas y estas sustancias orgánicas están principalmente compuestas del elemento carbono. Este elemento carbono se encuentra en la tabla periódica y está con un número atómico de 6. Este elemento carbono es de una gran estabilidad porque por tener 6 átomos de carbono en su último nivel de energía tiene 4 electrones, que son estos dos que están acá, 2 y 2, 4. Esto hace que el carbono forme estructuras realmente estables, que se una siempre mediante 4 enlaces a través de diferentes átomos. Y estos 4 enlaces hacen que forme una estructura tetravalente que permite unos enlaces fuertes, la creación de unos enlaces fuertes y la formación de unas cadenas largas, además de anillos. Hay que resaltar que todo organismo vivo está constituido por sustancias orgánicas, pero esto no quiere decir que la química orgánica únicamente estudie los organismos vivos o que únicamente se vea en organismos vivos. Por ejemplo, el petróleo y todos los derivados del petróleo, los plásticos, los polímeros, la gasolina, todo lo que tenga que ver con el petróleo, tiene como base el carbono y esto no es un organismo vivo. Entonces hay que entender que el carbono compone las estructuras, la mayoría de las estructuras orgánicas y que la química orgánica se encarga del estudio de estas estructuras y de estas sustancias, sus reacciones, sus composiciones, su conocimiento, su síntesis, sus propiedades y demás. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta que las sustancias orgánicas o los compuestos orgánicos están compuestos principalmente de carbono, como ya lo he dicho hasta aquí, pero que también tienen otros átomos. No todos los de la tabla periódica, no, únicamente los que están coloreaditos acá. Está compuesto por el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, todos los halógenos, que es flúor, cloro, bromo y yodo, estos son halógenos, los elementos del grupo 7, fósforo y azufre. Estos, que son diferentes al carbono, se le conocen como los heteroátomos. ¿Cierto? Estos átomos heteroátomos son diferentes al carbono. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. También no es que únicamente formen estructuras tetravalentes, sino también hay estructuras lineales, para que más adelante lo tengamos en cuenta y eso también lo vamos a ver siendo más específicos con el avance del curso. Entonces, como les dije, pues la química orgánica es supremamente amplia y aquí solo unos ejemplos muy poquitos, muy corticos, en donde podemos ver los átomos de carbono enlazándose a través de 4 enlaces. Por lo menos el alcohol, esta es la estructura del alcohol, aquí vemos el OH que me identifica que es un grupo alcohol,
Y aquí tenemos los enlaces del carbono. Entonces vemos aquí 1, 2, 3, 4 enlaces. Todas las estructuras orgánicas se componen de carbono y este carbono se une siempre a través de 4 enlaces, sí o sí, sí o sí. Entonces aquí lo explico para que lo vayan entendiendo. Aquí este carbono también se une a través de 4 enlaces. 1, volvemos a contar este, 2, 3 y 4. Aquí, que es la glucosa, que es el azúcar de mesa, y la fructosa, que es el azúcar de las frutas, también son estructuras orgánicas. Aquí en cada uno de los vértices hay un átomo de carbono y entonces se forma 1, 2, 3 y 4 enlaces. Aquí en esas estructuras cíclicas habitualmente uno no indica el átomo de hidrógeno, pero está ahí. Entonces siempre se forma por 4 enlaces. Mire, 1, 2, 3 y 4, que es el hidrógeno. En cada uno de los vértices hay un átomo de carbono. El ADN, que son nucleótidos, unidos que me forman los ácidos nucleicos, que son la adenina, guanina, tiamina, citosina. Estos son los nucleótidos que se unen para formar los aminoácidos, los ácidos nucleicos, perdón. Y estas son moléculas también orgánicas. Aquí en estos vértices no se indican los átomos de carbono, pero sí los nitrógenos para diferenciar y para indicar que son heteroátomos unidos también en estos ciclos. Y ahí también están los 4 enlaces de cada carbono. Otras estructuras. El tabaco, que es la nicotina. La nicotina está dentro del tabaco, que es esta estructura. Vuelvo y lo repito, en cada uno de los vértices está aquí el carbono y nunca indicamos los hidrógenos. Entonces aquí se forma 1, 2, 3 y 4. La vitamina C, que es esta estructura, que también es orgánica. El carmín, que es un color rojo, que se utiliza mucho para la elaboración de maquillaje, específicamente en los labiales, que es esta estructura, que también es una estructura orgánica. Este carmín se saca o se obtiene de las cochinillas. Estas cochinillas, ¿qué son? Son estas que por dentro de ellas tienen un color rojo, que es el carmín. Y al oprimirlas sale este color, que es el que se obtiene y el que se utiliza para darle color al maquillaje, ¿no? Las dormideras, que son flores que tienen la morfina, que es un medicamento, ¿no?, que se utiliza muchísimo para controlar dolores muy, muy fuertes. Hay que aclarar que las estructuras orgánicas no únicamente están a nivel natural, o sea, en la naturaleza, ¿cierto? También se pueden obtener por medio de la síntesis en un laboratorio. Entonces, las sustancias orgánicas las podemos obtener mediante síntesis y también las podemos ver en la naturaleza. ¿Listo? ¿Síntesis qué es? Pues que se obtienen en el laboratorio. La vitamina C, por ejemplo, la vitamina C que compramos en los supermercados, esa es obtenida de un laboratorio. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No significa que sean diferentes, no. Tienen las mismas propiedades y tienen la misma estructura. Sino que es importante resaltar que son las mismas estructuras orgánicas. Bueno, aquí la diferencia entre química inorgánica y química orgánica. La química orgánica se ve en las células. La química inorgánica no. No significa que solo se vean las células, como ya lo dije. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es una base principal de carbono. Las estructuras del petróleo, los derivados del petróleo son base fundamental o sus estructuras tienen base de carbono. Entonces no significa que únicamente estén en las células. ¿Listo? Aquí hay presencia de carbono en la materia orgánica, en la materia inorgánica no, a excepción del CO2, que es el dióxido de carbono,
que tiene carbono, pero es una estructura inorgánica. Aquí está compuesto por, o se unen por enlaces covalentes, aquí por enlaces iónicos. Ya ahorita explico qué diferencia hay entre los dos y recordando qué diferencia hay entre los dos. Aquí se presentan isómeros, aquí no hay isómeros. ¿Isómeros qué significa? Significa la cantidad o las formas en las que se pueden unir los diferentes carbonos y se forman diferentes estructuras. Aquí únicamente se unen mediante una manera, de una forma. Aquí lo vuelvo y le digo, las cadenas de carbono se unen consigo mismos o con otros elementos, que son los heteroátomos. Aquí los silicatos no se pueden unir con otros silicatos, porque no forman unas cadenas largas. Aquí sí forman las cadenas largas. Aquí fundamentalmente las estructuras orgánicas contienen estos heteroátomos. Aquí se pueden unir con todos los átomos de los elementos de la tabla periódica. Tienen aquí la materia orgánica o la química orgánica, todos los compuestos orgánicos tienen puntos de ebullición y fusión bajos, diferente de los inorgánicos que son altos, y se descomponen a temperaturas muy altas. Aquí los compuestos orgánicos son insolubles en agua, pero son solubles en sus mismos compuestos orgánicos. Aquí son solubles en agua. Entonces, para recordar, los enlaces iónicos se dan mediante la transferencia de electrones. Aquí, por ejemplo, el litio le transfiere al flúor un electrón para formar 8 electrones. Y esto, cuando el litio le da al flúor, él adquiere una carga positiva y el flúor a recibir adquiere una carga negativa. Esto es un enlace iónico porque transfiere electrones, uno dona y uno acepta, y me forma un enlace iónico. ¿Iónico por qué? Porque me forma iones, que es el positivo, que es el catión, y el negativo, que es el anión. Diferente del enlace covalente, que el enlace covalente se da por el compartir electrones, por una compartición de electrones. El hidrógeno le comparte al otro hidrógeno formando un enlace de 2 electrones. Y ya, no forman iones. Al compartir no forman iones. Entonces aquí todas las estructuras y todas las sustancias orgánicas se unen mediante enlaces covalentes, o sea, mediante el compartimiento de electrones. Aquí el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí cada enlace, cada lineecita tiene 2 electrones y esos se comparten entre sí. Entonces el carbono tiene 8 electrones y el hidrógeno siempre va a formar también 2 aquí y aquí se comparten. ¿Listo? En química general se ve la estabilidad que necesita cada uno de los elementos. Entonces, para este caso, todos los elementos, a excepción del hidrógeno y a excepción de los gases nobles, necesitan tener 8 electrones a su alrededor. Entonces aquí el carbono está con 8 electrones a su alrededor, el nitrógeno también, 2, 4, 6 y estos dos que están aquí, 8. Todos tienen 8 electrones, por ejemplo acá el cloro. Aquí recuerden que cada lineecita me traduce en 2 electrones. Aquí también el cloro tiene 8 electrones. El hidrógeno únicamente, para tener una estabilidad, no tiene 8, sino únicamente 2. ¿Listo? Entonces es así como se comparte, de establecer una estabilidad siempre. Entonces, para entender los enlaces que forman todas las estructuras orgánicas, recordemos que cuáles son los heteroátomos principales de la química orgánica. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno
el cloro, el fósforo, el azufre, el azufre, el fósforo y el flúor. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos enlaces forman esos elementos? El carbono está en el grupo 4. El nitrógeno está en el grupo 5, el nitrógeno y el fósforo. El oxígeno y el azufre están en el grupo 6 y los halógenos en el grupo 7. Todos estos gases nobles están en el grupo 8. ¿Qué significa que estén en el grupo 8? Que son los más estables de la tabla periódica. Debido a su estabilidad, estos elementos no reaccionan, no se juntan, no se ligan, no se enlazan a ningún otro elemento porque no necesitan enlazarse a otro elemento porque ya están completamente estables. Entonces no necesitan de otros para que les ayude de cierta manera a tener una estabilidad. Diferente de todos los elementos de toda la tabla periódica. Por lo menos el carbono está ubicado en el grupo 4. ¿Por qué está ubicado en el grupo 4? Porque tiene 4 electrones de valencia. ¿Y qué son los electrones de valencia? Los electrones que se encuentran en la capa más externa. No nos vamos a confundir con esto, pero esto lo vimos en química general. Pero estos electrones, para sacarlos hay que hacer la configuración electrónica, pero pues aquí lo podemos hacer como no lo podemos hacer. Entonces, para simplificar estos electrones de valencia los podemos reconocer en la ubicación de los grupos, ¿cierto? Entonces el carbono tiene 4 electrones de valencia y por eso se ubica en el grupo 4. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, por eso está ubicado en el grupo 5. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por eso está ubicado en el grupo 6. Y aquí los halógenos, el flúor o el cloro, tienen 7 electrones de valencia, por eso están ubicados en el grupo 7. ¿Y cómo sabemos cuántos enlaces pueden formar entre ellos? El carbono, como ya lo dije, forma 4 enlaces a su alrededor. ¿Por qué? Porque está ubicado en el grupo 4. ¿Y cuántos números o cuántos electrones le hacen falta para llegar a 8 y adquirir una estabilidad? 4. Entonces, por eso es que le hacen falta 4 electrones, por eso es que forma 4 enlaces. El nitrógeno está ubicado en el grupo 5. ¿Cuántos electrones le hacen falta para llegar a 8? Pues 3 electrones, por eso es que forma 3 enlaces. El oxígeno, el azufre están ubicados en el grupo 6. ¿Cuántos electrones le hacen falta para llegar a 8? Pues 2, por eso forman 2 enlaces. Y los halógenos están ubicados en el grupo 7. ¿Cuántos le hacen falta para llegar a 8? 1. Un electrón, entonces por eso forman un enlace. Esto se traduce a los enlaces que forman ellos. ¿Listo? Entonces, para resumir, la ubicación de los grupos 4A, 5A, 6A y 7A son los electrones de valencia de cada uno de los elementos. ¿Listo? Y esos electrones de valencia se sacan o se determinan mediante la realización de la configuración electrónica, pero pues nosotros no nos vamos a poner a hacer aquí esto. ¿Listo? Entonces, aquí el hidrógeno forma un enlace. ¿Por qué? Aquí se me olvidó decirles. El hidrógeno siempre va a adquirir la estabilidad del helio. Y él únicamente necesita tener 2 electrones en su nivel más externo. No necesita 8, sino 2. Entonces, aquí el hidrógeno me forma un enlace y cada uno de ese enlace tiene 2 electrones, recuerden. El carbono me forma 4 enlaces, cada enlace tiene 2 electrones y así sucesivamente con cada enlace. El nitrógeno forma 3 enlaces, el oxígeno 2 y los halógenos forman 1. Vuelvo y lo explico, aquí cada lineecita tiene 2 electrones y eso se traduce en 8 electrones a su alrededor. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estos que están acá que no se enlazan.
Esos son los electrones no enlazados o desapareados, que permite que en este caso el nitrógeno, el oxígeno y los halógenos tengan una reactividad especial o se puedan enlazar con otros elementos, ¿no? Puedan formar estructuras o las estructuras se enlacen mediante esos electrones libres. Entonces, siempre alrededor de cada elemento hay 8 electrones. Obviamente, unos ocupados y otros no. Entonces vamos a hacer este ejercicio para que sepamos cómo hacer una estructura en química orgánica. ¿Con cuántos átomos de hidrógeno se enlaza el fósforo para formar la fosfina? La fosfina es este compuesto, pero me están preguntando, acá hay un signo de interrogación, que cuántos hidrógenos se unen al fósforo. El fósforo está ubicado en el grupo 5 de la tabla periódica. Si está ubicado en el grupo 5, o sea que ¿cuántos le hacen falta para llegar a 8? Pues 3. Entonces esos 3 electrones me indican que va a formar 3 enlaces. Entonces el fósforo, 1, 2, 3 enlaces. O sea que ¿cuántos hidrógenos se pueden enlazar al fósforo? Pues 3. Entonces 1, 2 y 3. Recordemos que tenemos que poner los puntitos, ¿no? Indicando los electrones de cada línea, pues como para recordar y para ir sabiendo. Entonces, cada línea me equivale a 2 electrones, 2, 4, 6. ¿Y dónde están los otros? Pues acá, y estos son los que estos no se enlazan. ¿Listo? No se enlazan. Entonces, esta es la estructura de la fosfina. Ahora ustedes en sus cuadernos, en sus apuntes, en lo que tengan a la mano, van a realizar este ejercicio práctico. Nos vemos en una próxima presentación.